Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros en estado de alarma, en nuestra sección de Desmontando la Leyenda Negra, a Alfonso Arteseros, profesional de una larga trayectoria que pues, ha sido testigo de muchísimos acontecimientos y sobre todo ha dedicado gran parte de su actividad, por lo que a nosotros nos interesa en este programa, al género de la entrevista, que es otra forma de acercarse a algunos de los personajes fundamentales de una época en la que España ha sufrido unas enormes transformaciones. ¿Qué ocurre? Pues que dado que estamos asistiendo a la implantación de toda una ideología pues que tiene un gran uso de la historia, se ha lanzado una especie de veladura sobre los años 60, 50, 70, una veladura que oscurecería esos años ya de por sí oscuros según la perspectiva de la memoria histórica. Y entonces, a mi juicio, pues personas como Alfonso son muy útiles porque su trabajo ilumina bastante lo que fue aquello, o por lo menos es un espectador interno de aquellas décadas. Entonces, pues lo primero, darte las gracias por asistir, Alfonso, y para el que no te conozca, que me imagino que será muy poca gente, ¿quién es Alfonso Arteseros y cuál ha sido su trayectoria profesional? Bueno, en primer lugar, te doy las gracias a ti por invitarme a tu canal. Y bueno, tú ya lo has dicho, me llamo Alfonso Arteseros, soy al final, en este confinamiento, pues me bullen los recuerdos, he hecho mucho ejercicio de memoria, eso que últimamente sería tan necesario y triste y lamentablemente no por el Alzheimer, sino porque muchos que han vivido incluso momentos muy importantes en lo que ha sido la historia reciente de España, parece que no lo han vivido, o sea, que no tienen memoria. Y luego otros que no lo han vivido se alimentan de eso que se llama habitualmente la manipulación y el engaño, que tiene mucho que ver con el nombre que le das a tu espacio, desmontando la historia negra, que no solamente es de otros siglos, sino del siglo que a mí me tiene totalmente enganchado, que me apasiona. Y me apasiona el siglo XX por un motivo muy importante. Los dos momentos en los que en mi vida sentí como si dijéramos un pellizco de atención fue cuando escuché por primera vez el sonido que se produce cuando se amplifica la vibración de una cuerda metálica, o sea, de una guitarra eléctrica. Y a continuación, muy poco tiempo después, cuando yo, creyendo que estaba viendo una fotografía, percibí, me asombré, porque es que los muñecos se movían, no era una fotografía. Y rápidamente me di cuenta no solamente de la magia que tenía el archivo fílmico, sino del gran valor que iba a tener con el paso de los años. Estábamos hablando de muchísimos años antes de que llegara ese hecho que se me antojaba que iba a ser muy importante, pero fue eclipsado por otro. Me refiero al final de un siglo y el comienzo del otro, y que, como tú recordarás, porque lo has vivido también, se eclipsó porque coincidió con el final de un milenio y el comienzo de otro milenio. Yo, como bien se ha podido de alguna forma dilucidar cuando he hablado de una guitarra eléctrica, pues yo, como muchos jóvenes de aquella época, hablo de finales de los 50, comienzo de los 60, pues por muchas circunstancias, pero principalmente encaja igual que lo que me dijo en una ocasión Enrique Guzmán, que fue el fundador de los Teen Tops y estuvo en España, tuvo un éxito muy grande con un tema que era Dame Felicidad, que fue, por cierto, el primer disco de oro que entregaba el Ministerio de Información y Turismo, Manuel Fraga, en ese momento, que me contó que ellos eran una pandilla de jóvenes que se dedicaban a patinar en la Ciudad de México y que descubrieron que el que cantaba más rock and roll se llevaba a la chica más guapa. Y por una serie de circunstancias y porque también nos llegaba música de Estados Unidos principalmente, a través de las bases americanas en España, pues como aquí cerca de Madrid, en Torrejón de Ardoz, en Zaragoza, en Rota, etcétera, claro. Pues nos llegaba esa música, nos llegaba también por profesionales de, por ejemplo, un radiotelegrafista de Iberia, Ángel Álvarez,
que era el que traía los discos, hasta tal punto de que fue el que convenció al que era el gran jefe del Corte Inglés de por aquel entonces de que debería de crear un departamento de venta de discos. Estoy Alfonso, hablando de aquellos vinilos que se grababan y que los utilizábamos para algo que se llama, y eso sí se ha escuchado en muchas ocasiones en diferentes medios, aquellos guateques de los años 60 con aquellas modas, los pantalones vaqueros, las minifaldas de las chicas, etcétera. Entonces ya con este pasaje de lo que era la música y lo que supuso la música para mí, pues éramos unos jóvenes que soñábamos con tener una guitarra eléctrica simultáneamente con nuestras madres que soñaban con tener una lavadora eléctrica. O sea que nos queríamos todos electrificar de alguna manera y yo la conseguí. Y la oye, conseguí sin que mi padre se enterara. Mi madre me compró mi primera guitarra eléctrica y me acuerdo que me la compró a plazos y, como he dicho, sin que mi padre se enterara. Era una Hotner con 2 pastillas y palanca, que era el vibrato. Ah, Alfonso, pues mira, me parece muy interesante estas anécdotas personales que estás contando porque, claro, tú apareces o tu biografía se despliega paralelamente al despliegue, valga la redundancia, del modo de vida americano que viene vinculado a los años de la Guerra Fría y a la estrategia norteamericana, pues de americanizar en cierto modo España. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Porque vemos ahí al fondo tus guitarras eléctricas, vemos también una foto tuya o una cámara a tus espaldas, es verdad, es decir, televisión, electricidad, música. ¿Qué puedes contar? Y las bases americanas que ya has citado, ¿qué puedes contarnos? ¿Cómo viviste tú esa transformación de la sociedad española ligada también a lo que acabas de decir, los electrodomésticos y un nuevo modo de vida? ¿Qué puedes contarnos al respecto? hombre, te puedo contar mucho porque yo, como es lógico y se puede apreciar en la imagen que ya uno cumple años, yo, y tengo muy buena memoria, yo es que lo viví todo, porque yo recuerdo que yo estuve en la Gran Vía y recuerdo, lo tengo grabado como si fuera antes de ayer, que en las ventanas de la Torre de Madrid estaban encendidas las que componían la palabra Ike, que es como se llamaba Eisenhower, al general Eisenhower, Eisenhower. eso es. Recuerdo perfectamente que fui con mis padres y vi pasar a Franco en coche descubierto, porque ya había, esto yo ya me enteraba a posteriori, porque yo conocí y Ah, entrevisté al chofer de Franco. Entonces ya le habían regalado el Mercedes de 3 ejes, que todavía existe, es el único que existe, porque los otros 2 que se fabricaron, el de Hitler y Mussolini, se destruyeron en bombardeos. Y con ese automóvil es con el que se le recogió en Torrejón al general Eisenhower y se le llevó, se le trasladó al coche descubierto, que es por el que ya atravesó Madrid, por la Gran Vía, la Plaza España, etcétera, etcétera. Yo recuerdo ver a Eisenhower. Años después, yo hablé con y grabé al intérprete que estuvo en la reunión de los 2 generales, del general americano ya como presidente de Estados Unidos, general Eisenhower, y el general Franco. Y me dijo algo muy interesante, que te lo voy a contar. ujú. Me dijo que en un momento de la reunión de los 2 generales en el Palacio del Pardo, el general Eisenhower se queda así y le dice textualmente al general Franco, le dice: mi general, yo le auguro muchísimos años en la jefatura del Estado español, porque he observado que tiene un muy buen ejército. Y Franco, sin pestañear, le respondió: no, mi general, yo lo que tengo es una muy buena clase media y la voy a seguir potenciando. Y Eso. ahora, las circunstancias que estamos viviendo, no solamente ya a nivel España, a nivel los sucesivos gobiernos, y en este que hemos caído ya parece como colofón del final de esta tragicomedia, resulta que, y a nivel general, a nivel de lo que estamos viendo de los cambios en la humanidad, se están cargando la clase media. Esa clase media que fue el que mantuvo como jefe del Estado al general Franco Ujú. cerca de 40 años y que es la historia que yo cuento en La memoria de un pueblo, Claro. España 1939, final de la Guerra Civil, España 1975, cuando se vuelve a instaurar,
se restaura la monarquía y en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón, que el que lo crea, y se puede ver en el cofre porque tengo documentación y testimonial, fue única y exclusivamente el general Franco. Fue el que quiso que a su fallecimiento volviera otra vez la institución monárquica a España y que no le valía a los otros candidatos, que además se lo sugerían los que eran por aquel entonces consejeros del reino. Y me lo cuenta el que era más joven, Miguel Primo de Rivera. Muy bien. Pero vuelvo otra vez a lo de los americanos. Yo fui de los que en el colegio me dieron la leche en polvo y también comí de aquel queso amarillo americano. Toda esa historia está también en el cofre. Pero luego, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a entrar con mi cámara, que nadie ha entrado, dentro de la roca, de la grandísima roca de Gibraltar, que es como un queso gruyère, está horadado por dentro, todos son túneles. Se entra en diferentes lugares hasta con el coche, y llegué y estuve en un lugar que está, todavía lo mantienen, pero está muy viejo, está muy deteriorado, lo que fue el puesto de mando de Eisenhower general, que es de donde estuvo dirigiendo la operación Torch en aquella maldita guerra mundial. Pero que bueno, maldita, pero que una guerra mundial nunca es, me lo decía mi padre, que me decía, hijo mío, Alfonsito, si una guerra es terrible, una guerra entre hermanos es cuádruple, quíntuplemente terrible. Ojalá no vuelva a suceder. Estoy hablando de que mi padre fue sargento del Ejército Popular de la República, del Ejército Republicano. Y mira qué casualidad, en los comienzos del primer capítulo del documental de este cofre, La memoria de un pueblo, con unas imágenes, que las imágenes creo que dicen ya mucho, son cunetas de carretera, fosas comunes, monumentos a los caídos, tumbas de los vencedores, tumbas de los vencidos y una música que estremece, que es la que me acompaña siempre, la del concertino en la menor de Salvador Bacarise. Hago una dedicatoria y digo más o menos textualmente, a lo mejor cambio alguna coma, digo a mi padre, Alfonso Arteseros Garay, que fue sargento del Ejército Popular de la República, y a mi inolvidable amigo José Utrera Molina, que llegó a ser ministro del general Franco. Claro, Alfonso, yo quisiera que explicaras a nuestros espectadores cómo has confeccionado esa memoria de un pueblo, qué estructura le has dado, qué puede la gente encontrar en ese trabajo, en fin, que nos describieras un poco esa obra, porque a mí me parece pues que tiene un enorme valor y que es importante que el público la conozca para el que se quiera acercar a ella. Entonces, explícanos un poquito qué es Memoria de un pueblo, qué puede encontrar la gente en ese trabajo que recoge gran parte de tu trayectoria vital y que es una indagación que de bastante nivel. Explícanos un poquito, por favor. Yo te cuento. Yo lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando muy mal porque, en primer lugar, yo no considero que yo sea propietario del archivo que tengo. Porque es impresionante. Me he dedicado estos meses de confinamiento a bucear en ese archivo y he descubierto cosas que yo o no sabía o más bien no me acordaba que yo tenía eso. Pero este proyecto, se llamara como se llamara, al final decidí llamarlo La memoria de un pueblo, el pueblo español, en el que yo me considero que estoy integrado, porque lo viví. Yo nací cuando mandaba Franco, nací en el 46 y tengo memoria pues desde el 59, que acabo, por ejemplo, de recordar el detalle de que me llevó y me cogió en brazos y me subió mi padre para ver pasar a Franco y al general Eisenhower por la Gran Vía madrileña, ¿no? Era una asignatura pendiente. Y era una asignatura pendiente porque, entre otras cosas, uno de los problemas que tengo y que lo estoy pasando mal es que me siento responsable de este archivo, porque este archivo está dividido en dos partes. Hay una parte de imágenes que provienen de diferentes archivos del mundo. O sea, yo te puedo decir que yo me volví loco. Yo, cuando cae el muro de Berlín,
el primero que estaba en los archivos de Moscú era yo. Y me traje hasta, por ejemplo, el entierro de Pepe Díaz, el que fuera secretario general del Partido Comunista Sí. Durante la Guerra Civil y que murió en Tiflis, en Georgia, que yo creo que sí, que él voluntariamente se tiró por la ventana. Hay quien dice que le empujaron. Pero bueno, eso es otro capítulo que podríamos hablar mucho tiempo. Me traje ese entierro en el que incluso con sonido, a pie de tumba, se marca un speed, Dolores, la pasionaria. Cuando yo estaba haciendo un trabajo para los Cascos Azules en Naciones Unidas, en Nueva York, yo tenía mi billete de avión para ya al día siguiente, que estaba cantado que terminaba, me volví a España, pero como descubrí y vi imágenes que me interesaban, que tenían que ver con la historia de mi país, de España, perdí el viaje, perdí el billete y me tuve que quedar aproximadamente una semana hasta que pude gestionar el traerme esas imágenes que me quedé prendado con ellas. Y bueno, no te quiero ni contar los viajes que yo me he hecho, pues por ejemplo, a Hispanoamérica y concretamente a la ciudad de Buenos Aires, que contacté con personas que tenían unos archivos importantes y donde estaban, por ejemplo, tanto que se habla del nodo, pues te voy a desvelar algo sobre el nodo. Sí, sí. El nodo no tenía trabajadores fijos, esos operadores que grababan con sus cámaras y con sus negativos, solamente les pagaban el metraje que se utilizaba en los noticiarios, que se utilizaban en los cines. Sí, sí. Entonces, los descartes son impresionantes. Claro, claro, Lo claro. que no claro. se emitía. Claro. Y yo he conocido a esos hombres, o sea, que ya han fallecido, muchos de ellos, o en su lugar, sus familiares, sus hijos. Y ellos me han facilitado todos esos descartes. Y yo en la ciudad de Buenos Aires descubría cantidad ingente de material, no solamente de la época esta que te estoy hablando del nodo, pero había nodos, porque es que el nodo se distribuía en toda América, que nodos que hay en España que no tenían sonido, porque hay que recordar que en España no hubo guerra mundial, pero España de alguna forma participaba en esas guerras, tanto en la del 14 como en la del 40. Claro. Era como si dijéramos el granero de los beligerantes, aparte de que aquí se cocía historias apasionantes de espionaje, Sí. o por ejemplo, pues todo lo que ocurrió en la línea de la Concepción y en el estrecho de Gibraltar. Yo estuve en Roma entrevistando al almirante Notari, que fue el que creó los Mayali, los cerdos, los mini submarinos que operaron en la isla de Malta, en el puerto de Alejandría y en la bahía de Algeciras, hundiendo barcos ingleses, que a lo mejor no los hundían allí mismo, que estaban fondeados en la bahía, pero les ponían los hombres ranas que operaban desde Villa Carmela, que los ingleses hicieron una película sobre Carmela y yo me cogí mi coche y mi equipo y me fui a Génova, no Génova donde está la sede del PP, a Génova, Italia, a entrevistar a Carmela, o sea, a Ramonino, que era la que atendía a todos los que estaban allí de hombres rana y que llevaban las niñatas, pegaban. Bueno, las historias de España durante la Guerra Mundial son apasionantes. Entonces, yo he hecho muchos otros trabajos, o sea, por ejemplo, una serie que hice específicamente para que la distribuyera el ABC, Memoria Visual de España. El ABC quedó encantado, fue la mejor promoción que tuvo con el periódico El ABC. Distribuyeron 3,5 millones de copias. Seguramente que alguien que nos está viendo tendrá algún DVD de esos. Claro. Conmigo, pues el grupo Yoli distribuyó DVD con todos sus periódicos, el abanico de periódicos de Andalucía, haciéndole proyectos específicamente de Cádiz, Memorias de la Bahía, de Sevilla, Sevilla recuperada, de etcétera, etcétera. Luego, alguien me recordará de que yo estuve haciendo un programa en Intereconomía, Sí. que era España en la memoria. Eso es. Y que te voy a decir una cosa, que ya llega un momento que uno tiene que venderse. Y resulta que yo fui el primero que me sorprendió que el programa de mayor audiencia no era ni de mi amigo Pedrerol, que le quiero mucho y seguimos en contacto, que él hacía deporte, punto pelota,
ni El gato al agua. Yo llegué a tener tal audiencia, incluso por encima de esos programas, que los de marketing y del periódico me propusieron, oye, ¿y por qué no? A ver qué te parece de sacar DVDs de algunos de los programas, tú decides qué programas. Y se salió tímidamente con 13. Los escogí yo, 13. Yo he hecho de España en la memoria 204 programas. Ninguno tiene que ver con el otro. Y el que tiene los másters y todos los derechos sobre ese programa es el que te está hablando, Alfonso Arteseros. Y yo escogí en ese momento, cuando me sugirieron esa idea, 13. Y el éxito fue tan grande que con mi trabajo y con el DVD, el periódico estaba en 40.000 ejemplares y se puso en 100.000, que me dijeron, prepara otros 13. Y luego otros 13, si quieres, seguimos. Y llegamos a 70. Entonces, se fabricaban 70.000 y no se distribuían ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Canarias, ni en Baleares, solamente en la península. La península. Empezaba la distribución a primera hora de la mañana el domingo, vamos a poner las 9 de la mañana, y a las 9 de la noche, mejor dicho, a las 12 de la noche, en aquellos VIPs que entonces distribuían periódicos de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Madrid, no quedaba ni uno. No quedaba ni uno. Los 70.000. Había que hacer reposiciones para los que estaban suscritos al periódico, para gente que lo pedía, etcétera. Y puedes ver ahora en internet que hay comercio de colecciones o de DVD sueltos, se subastan, etcétera, etcétera. Todo esto desemboca en algo que se me ocurre decirte. Sí, sí. Vamos a dejar a Alfonso Arteseros a un lado. O sea, que yo no lo digo porque sea yo el que lo haya hecho. Lo que sí que es evidente y está claro es que hay un público muy importante de la sociedad española, algunos millones de los 47, que quieren lo que ha venido haciendo Alfonso Arteseros, aunque fuera otro el que lo hiciera, aunque no fuera Alfonso Arteseros. Lo que pasa es que no lo hace nadie. Y yo comprendo por qué no lo hace nadie. Quizás porque no se volvieron tan locos como yo. Porque yo llegué a tener problemas hasta familiares y de amigos. A mí decían que yo estaba loco porque yo te he hablado de lo que ha sido el ir a archivos. Yo me llegué a ir hasta la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, a ver archivos y traerme imágenes. Pero ya la mayor locura, y por lo que me tachaban de que yo estaba loco, era porque a mí nadie nunca me ha ayudado económicamente. Yo no he tenido subvenciones ni públicas ni privadas, y yo era el que mis beneficios, mis ingresos, el poco dinero que tenía, me lo iba gastando según iban apareciendo nuevos, porque a mí me deslumbró lo del vídeo, lo de poder grabar, no tener que ir a positivar y esperar a ver qué narices había conseguido, y claro, era inmediato, rebobinaba, veía, y yo mismo, si tenía errores, me corregía sobre mí mismo. Pero ¿qué hacía? Que yo iba adquiriendo las nuevas tecnologías. Vamos, la primera edición Umatic Alta Banda la estrené yo en España, porque vino con otras 3 que adquirió Televisión Española para el Pirulí, pero como el Pirulí, las obras no estaban terminadas, en el puerto de Barcelona esas 3 ediciones de Televisión Española se quedaron. Pero yo me fui con un amigo, con un Range Rover, a recoger eso, y a mí nadie me enseñó. Yo me lo monté y conseguí crear el primer inserto o el primer ensamble. Y empecé a editar con esa edición. Me pasó lo mismo con las cámaras. Y me acuerdo que Moncada y Lorenzo, que era el que importaba la Ikegami, que era el Rolls Royce de las cámaras, pues me trajo una Ikegami, que era lo que empezó a adquirir Televisión Española, y Televisión Española empezó a desterrar el cine, las moviolas y todo eso. Y entonces yo grababa, y ya termino, grababa personajes, entrevistaba personajes para guardarlo. Es que eso no lo ha hecho nunca nadie. Claro, o sea, claro, a un personaje es como si tú ahora lo que me estás grabando, vas y lo metes en un cajón. Y entonces resulta que este trabajo, por ejemplo, que yo he realizado de la memoria de un pueblo, que no me cabe la menor duda y yo no viviré para verlo, tendrá un éxito impresionante dentro de 30 o 40 años. ¿Entiendes? Porque habrá otras tecnologías nuevas que superarán a lo digital y cogerán
la materia prima, la madre del cordero, que es la memoria de un pueblo, y lo tamizarán, lo pasarán por una tecnología que realzarán, bueno, los pedestales de blancos, de negros, los colores, el audio será impresionante, etcétera. Yo no me enteraré. Y a lo mejor es cuando se me reconocerá, porque es que dirán, este que tenía unas gafas de color azul, que estaba como una cabra, y que ha sido capaz, fue capaz de entrevistar y guardar 8.214 personajes. No No, se me va a olvidar el número. lo que pasa, Alfonso, hombre, hay que intentar que las cosas ocurran en vida, por supuesto, pero sobre todo yo me temo que lo que puede ocurrirle a tu trabajo, que es que dentro de esos 8.000 personajes, muchos de ellos están ahora oscurecidos por motivos ideológicos, pues como todo es bastante pendular Y fallecidos, la y mayor parte. fallecidos, como España es un país ideológicamente un poco pendular, pues muchos de esos personajes que hoy están pues casi relegados a a un olvido oficial, casi ocultos por motivos políticos, evidentemente, pues muchos de ellos serán rehabilitados, pero no rehabilitados, me temo, por cuestiones familiares, sino porque la propia reinterpretación de los hechos pues les quitará la hojarasca esta que se les ha echado encima. No sé si tú podrías intuir cuál de algunos de esos personajes que tú has tratado, cuáles de ellos que están ahora maltratados crees que pueden ser, no digamos blanqueados, que es la palabra de moda, sino pues ajustados a sus quicios históricos. ¿Qué personajes crees tú que están maltratados hoy y que el paso del tiempo rescatará? Si es que tienes alguna intuición en ese sentido. Lo voy a hacer, pero antes, y hilvano con la respuesta a lo que tú me preguntas, voy a rematar la exposición anterior, y Sí. es cuando hacía esa exposición de que si se me va a reconocer dentro de 40 o 30 años, tú que probablemente, y no me cabe la menor duda, eres más joven que yo, pues imagínate que esto que estás grabando lo guardas en un cajón y es dentro de 30 años cuando lo sacas, ¿entiendes? O Sí, sea, sí. eso me ha pasado a mí pues miles de veces y decían que yo estaba loco, porque cuando se graba a alguien es para utilizarlo inmediatamente en un noticiario o en un documental. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando yo decía de que lo que yo hago, aunque lo hiciera otro, iba a ser magníficamente aceptado por la sociedad, porque el gran público quiere esto, o sea, es terrible los contenidos que se están haciendo ahora en las televisiones públicas, privadas, es Sí, horroroso. Yo es es que un no lo horror. soporto y me olvido de que yo sea documentalista, de verdad. Y si es que no se hace, se podría hacer hasta documentales para los niños, para los más mayores. El problema que hay, tú me preguntas lo de los personajes y yo ya te respondo. Te voy a decir primeramente una pequeña anécdota con un personaje, si es que tenemos que ubicar a los personajes en un lado o en el otro, lo de las derechas, las izquierdas, que a mí Sí, ya eso me parece cansino. y a mí también. Te voy a hablar de una mujer, Rosa Chacel, que me acuerdo que me miraba con una carita y me decía, Alfonso, pero esto le va a interesar alguna vez a alguien. Y yo quería que me hablara de su marido, Timoteo Pérez Rubio, que es al que el gobierno de la República le encarga que crea un comité de protección contra dos peligros, el peligro de la aviación, del bombardeo de la aviación franquista y el peligro de los saqueos de los milicianos, que todo el arte español que tenía algo de religioso se lo cepillaban, se lo cargaban. Y fue el que le encargaron, que fue el que hizo pues todo lo que fue el contenido, por ejemplo, del Museo del Prado, que hubo varios traslados, Valencia, Cataluña, norte de Cataluña, 3 depósitos, las minas de talco de Lavallol, que yo me he metido en esa mina, Castillo de Perelada, Figueras, y salió todo a Ginebra. Y todo, pues bueno, el tesoro del Delfín, códices, el patrimonio catalán, todo salió fuera de España y retornó ya porque ya Alemania había invadido Polonia y con un tren cruzando Francia, un tren especial con las luces apagadas, volvió otra vez todo. No me desvió. Pues esta mujer me decía, Rosa Chacel, pero ¿y esto le va a interesar alguna vez a alguien? Ujú. Y ahora mismo, triste y lamentablemente, no te imaginas la cantidad de colegios que hay en España que se llama el colegio Rosa Chacel. Ujú. Y no ya los niños que van a ese colegio a cultivarse tienen la menor idea de quién era la señora que lleva el nombre del colegio.
sino muchos de los que llevan al colegio a los niños, los propios padres, no saben quién era Rosa Chacel, y me temo que algún profesor que otro tampoco sabe quién fue Rosa Chacel. Personajes castigados. Yo creo que principalmente lo que está castigado es hacer algo que tenga que ver con la historia inmediata. Porque a mí se me ha censurado vilmente. Cuando yo hice hace 30 y tantos años un documental sobre Manuel Jiménez Fernández, se me censuró. Yo me quedé, porque yo tengo de aquellos contestadores antiguos, que eran una cinta de cassette, que era el mensaje saliente que invitabas a que te dejaran un mensaje y el entrante, yo lo guardo todo y tengo un mensaje que dice textualmente: Alfonso, soy Javier Tusell. Acabo de ver tu magnífico trabajo sobre Manuel Jiménez Fernández y quiero que sepas que estoy a tus órdenes. Lo que necesites de mí. Qué gran trabajo. Lo que quieras de mí ya sabes dónde me tienes. Él fue el que trajo el Guernica a España. Hizo todas las gestiones y vino además en el Jumbo con 2 geos que le acompañaban y el Guernica magníficamente embalado, que él vio cómo se embalaba en Nueva York, en la bodega del avión. Me cuenta anécdotas de un geo y tal, no viene ahora al caso. Qué tristeza me da. En primer lugar, yo he sido vilmente censurado, pero además una censura cobarde, porque yo prefiero la censura directa, a la cara, de valiente. Yo prefiero la censura de una dictadura, pero es más, me da lo mismo una dictadura de derechas que de izquierdas, porque tengo 3 opciones: o me dedico a otra cosa, o lucho contra esa dictadura, me voy a la clandestinidad, porque no permito que me censuren de esa manera, o lo acepto. Claro. Sé que hay una línea roja, una línea editorial, y yo, vamos, no me arrimo ni 10 centímetros a esa línea roja. Pero es que a mí me han dado palmaditas en la espalda. Me lo agradecen, me valoran, me hacen el paripé de que me respetan, de que tal, pero no quieren, no han querido que se haga la historia reciente de España, que no es oportuno, que con los problemas que hay, que va a haber, que mejor de momento no, que no, ni a los mayores, ni los que lo han vivido, ni a los que no lo han vivido. Pero si hay jóvenes que se asombran de que la paga extraordinaria que nos van a dar dentro de unos días tenía un nombre cuando la hizo un personaje que para mí fue un socialista de los pies a la cabeza, y yo tuve ocasión de conocerle, de tratarle y de grabarle, que no permitió que nadie le grabara, ni Victoria Prego, cuando hizo lo del tema de la transición, que en realidad quien lo hizo fue el que era el padre de su hija, Elías Andrés, que yo incluso le orienté de unas imágenes, donde podía tomar imágenes, en un lugar que estaban con telas de araña, las moviolas, que había el guardés. Estoy hablando de en una emisora de Radio Nacional de España, que ya no se utilizaba como tal, cerca de Madrid. Y bueno, es que es impresionante. Y te estoy hablando de un personaje que te podía contar mucho, que es Girón de Velasco. Sí, claro. Girón de Velasco, que es que las universidades laborales, sí. No solamente esta paga, que fue la del 18 de julio. O sea, estamos hablando de una época, se va a ver todo aquí, una época en la que el despido libre no estaba permitido. Claro. Es más, te voy a decir todo lo contrario. Es lógico, se termina la guerra en el 39, los años 40 fueron muy difíciles, aquí hubo un salto, aquí no vino la ayuda como vino Mr. Marshall, solo vino la película. Pasó de la... Claro, el propio director de la película me cuenta una anécdota. Berlanga me cuenta que cuando el primer embajador iba con la carroza por la Gran Vía, había una pancarta que ponía "Bienvenido Mr. Marshall". Lo vio el embajador y cuando estaba en el acto de las cartas credenciales en el Palacio de Oriente, cogió y le preguntó a Franco, o sea, el intérprete se lo traslada, que qué es eso de "Bienvenido Mr. Marshall", si el plan Marshall no está dentro España de ese plan, tal, haremos otras cosas diferentes y tal.
Y Franco se quedó así y enseguida lo preguntó y vinieron. No, excelencia, no, es que es la promoción de una película. Bienvenido, Mr. Massa. Esto me lo cuenta Berlanga. O sea, ¿qué te voy a decir? La memoria de un pueblo, nadie me va a poder reprochar que sea una apología ni de Franco ni del franquismo. Claro, Porque claro. sí es verdad que sale Franco inaugurando, por ejemplo, en el metro, la línea que va al lago de la Casa Campo, la línea del suburbano, y se le va a ver a Franco inaugurando los regadíos esos que de una tierra totalmente que no se podía sacar nada de provecho de ella, hablo de Almería, Sí, imagínate el vergel que es Almería, ¿no? Las autopistas, centrales nucleares, la gran obra del puerto de Barcelona, de Bilbao, la obra de las cátedras ambulantes de la sección femenina por los pueblos. O sea, los pantanos, que siempre se ha hecho chistes sí. y lo de la rana sentada debajo del agua y etcétera, etcétera, todo eso. Pero eso también lo militar, porque es que en ese periodo de tiempo hubo hasta una guerra, la guerra de Sidi Ifni, ¿me Sí, entiendes? sí, 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 sí. Luego, en los últimos momentos ya de vida de Franco, la Marcha Verde, todo eso está, la División Azul, todo eso está. Pero principalmente, ¿sabes lo que está? Está la historia del cine español y de aquella España que era plató natural donde venían los americanos a rodar cine. Se hicieron películas de Oscar, como Patton. Brigitte Bardot llegaba a Almería, el Boulevard del Ron, Los Siete Magníficos en Alicante, el Cid Campeador. Aquí, a las afueras de Madrid, había unos terrenos que había un gigantesco plató de cartón piedra donde se rodó la caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín, Golfur de Roma. Bueno, impresionante, pero es que es la historia de la radio. Los españoles le ponían color a la radio. Mm. La historia de la televisión, la historia de la publicidad, del Sí, sí. turismo, de la evolución de la mecanización en el campo, del mar. Girón de Velasco me contaba cómo daban barcos a los pescadores, que por cierto, yo conozco un pescador que le entrevisté, Francisco Chimo, que me invitó a una caldereta de pescador impresionante, pero me contó cómo los Estados Unidos, después de utilizar incluso un antecesor del artilugio con el que se localizó el casco del Titanic y se grabó al Titanic, estuvieron intentando saber dónde estaba la tercera bomba atómica, que no podían y tuvieron que recurrir a él, a Francisco Chimo, que vio perfectamente cómo caían paracaídas y dónde cayó. Y fue el que consiguió localizar y neutralizar una bomba atómica que tenía muchísima más potencia que las de Hiroshima y Nagasaki. Y los americanos, los Estados Unidos, le dieron homenajes y le dieron una medalla y le prometieron que le iban a comprar un barco de pesca, una herramienta de trabajo, y no cumplieron. El que sí cumplió fue Girón de Velasco, que sí que dio barcos a los pescadores y están las imágenes, ¿entiendes? Y es la historia de la moda y de la automoción. Tú imagínate un año, Cole, de TV Cole, me Mi cuenta paisano. cómo él se casa y le llevan a la boda en un biscúter, que era un artilugio que luego me lo desarrolla más Paco Costas, el que hacía la segunda oportunidad en televisión. Un biscúter que no tenía marcha atrás. Pero es que ese mismo año se fabricaba en España un deportivo, el Pegaso, Sí. carrozado, no hay dos iguales, que quedan en el mundo 94, están en manos de coleccionistas. Y ese mismo año del biscúter, al Pegaso le dieron la medalla de oro en la exposición de Nueva York. O sea que la memoria de un pueblo es impresionante, porque también he desarrollado el impacto y con testimonios e imágenes de hechos de ámbito internacional de cómo se recibía esas noticias y esos hechos en España, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy en Dallas, años más tarde de su hermano, de Martin Luther King, de la llegada del hombre en la luna, de la muerte de Marilyn Monroe. Yo te digo que soy yo el que lo he hecho, pero cuando yo he estado repasando y viendo la fabricación del cofre, Sí. hubo momentos que yo no me percataba que eso lo había hecho yo Claro, y me claro. emocioné y lloré.
Me acordé de mis padres, de la niña con la que me di el primer beso, de los niños que jugábamos a la pelota en la calle, antes de que la calle fuera de Fraga, que dijo, la calle es mía, la calle era de los niños, jugábamos en la calle con una libertad total. Yo te voy a decir una cosa, yo recuerdo, hablo ahora como consumidor de aquella época. Si es que no se hablaba de política, si es que a mí ya me aburre todos los días, además con improperios. No solamente se ve la manipulación, con el insulto, con la falta de respeto. Es terrible. Yo estuve, me invitaron el día de la Constitución, poco antes de las Navidades, y estuve allí tomándome una cervecita y un picoteo con los políticos de ahora, con los que llenan ese congreso. Y todos muy amablemente, de todos los partidos, incluso del gobierno. Bueno, la presidenta del congreso la impresionó tanto mi asistencia que la única foto que puso en su página oficial con un invitado fue la mía. Me sorprendió al día siguiente cuando me llamaba gente para decírmelo. Y todos me solían preguntar, señor Arteseros, la historia, ¿cómo va esa historia? Y yo decía, ¿cuál? ¿La de España? ¿La de Europa? ¿O la del mundo? Y yo les apostillaba, estamos asistiendo a un pulso entre Oriente y Occidente. Y a España, y que somos muy pequeñitos, nada más que 47 millones, nos va a pillar en medio. Yo no tenía ni idea de la pandemia, todavía. Muy bien, Alfonso. Pues la verdad que has dejado abiertas muchas vías de investigación y de interés a tu trabajo. Yo simplemente, agradeciéndote por supuesto la participación en el programa, me gustaría que dijeras, ya como despedida de este episodio, de qué modo puede el público acceder a este cofre, a esta memoria de un pueblo, pues para que el que esté interesado se haga con ella, se haga con el cofre, vamos. Pues mira, como pueden entrar en un enlace que pueden ver incluso antes de entrar a eso que llaman el carrito de la compra y hacerlo y tal, pueden ver promos o trailers, que es lo que se dice de las películas, 8 diferentes, para que se hagan todavía más una idea de lo que pueden adquirir. Les puedo decir que esto, a diferencia de lo que he hablado al principio de nuestra maravillosa charla, no está emitido en ninguna televisión, lo van a estrenar en sus propios domicilios, lo pueden adquirir por el precio de 35 euros más gastos de envío. Se lo lleva MRV a su domicilio. Pueden abonarlo contra reembolso o con una tarjeta de estas que hay para el PAI, creo que se llama blindada, o ingresándolo en una cuenta corriente. Pero como hay quien, como nosotros, que nos hemos hecho un lío al principio para conectar, tienen algún problema de dificultad, pueden llamar a este teléfono que voy a decir, que es el 620 121 540. O sea, 620 121 540. Y a Adriana, una señorita muy simpática, les va a rellenar la dirección y el nombre donde se lo tiene que llevar MRV. Pero si quieren entrar en esta página es aymarproducciones, todo junto, .com, aymarproducciones.com. Y a propósito que tengo esto aquí, te voy a leer solamente algunos de los personajes con entrevistas inéditas por mí que van a empezar a aparecer. Fíjate, Enrique Lister, Serrano Suñer, Juanita Reina, Ángel de Andrés, Matías Pras, José Luis Col, José Luis Péquer, Miguel Baslitri, Carmen Sevilla, José Antonio Girón de Velasco, Fermín Borquez, Elías Querejeta, Manolo Vázquez, Joaquín Ruiz Jiménez, Alfonso de Joenloe, Juanito Navarro, Luis García Berlanga, Cayetana Duquesa de Alba, Rafael Alberti, Juanito Navarro, Pilar López, Inocencio Arias, Ramón Vila, Juan Bermudo, José Manuel Lara, el que crea José Manuel Lara. Bueno, no te sigo diciendo nombres, cerca de 300. José Manuel Lara, me acuerdo que cuando estuve con él y le entrevisté, me contó cómo empezó él. Y era que veía los anuncios y vi un anuncio que vendían una máquina de escribir. Y de repente siguió viendo anuncios y veo otro anuncio que estaban buscando una máquina de escribir. Y entonces él hizo de puente y se llevó una comisión. Así empezó Planeta. O sea, es increíble, es una historia muy bonita, única. Es cómo vivieron nuestros padres, cómo vivieron nuestros abuelos, el costumbrismo, la historia que nos dice
que nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, fuimos los verdaderos protagonistas. Todos, los políticos también, pero en calidad de que fueron españoles, son españoles y seguirán siendo españoles lo que están por nacer. Y ya para terminar, te doy las gracias de todo corazón y te digo que esta historia en audiovisual no la va a hacer nunca nadie, ninguna productora, ninguna televisión, de ningún rincón del mundo, ni la CNN ni la BBC, pero que esta historia de verdad no se va a parecer ni a las historias que están escritas en los libros. No está escrita en los libros. Esta historia está escrita en la memoria y los corazones de los españoles. Muchas gracias. Muy bien, Alfonso, pues te mando un fuerte abrazo y ya nos tomaremos un café juntos un día de estos. Estoy deseando. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. Mucha suerte. Saludos.